Nos encontramos ya en la cuarta edición del proyecto Todos Creamos. En esta edición hemos vuelto a contar con la participación de Fernando Palacios, que ya colaboró el año pasado como compositor residente, pero este año hemos querido darle una vuelta de tuerca más al proyecto y le propusimos ser coordinador artístico. ¿Qué ha cambiado esto? Bueno, él ha sido este año un catalizador de todas las propuestas y ha dado apoyo a los creadores sin tener la tarea de dar forma final a la obra con una composición musical suya. Esto ha dado lugar a que haya un espacio creativo mucho más amplio para todos los alumnos y profesores, pero a la vez también a que el desafío fuera aún mayor. En un principio había mucha incertidumbre en todos los alumnos, pero poco a poco, a medida que se ha ido desarrollando el proyecto, se han implicado mucho y su motivación ha sido altísima. Todo comienza con una primera reunión en la que ya todo el equipo de coreógrafos, músicos, colegios, organizadores y tal nos reunimos para ver qué es lo que vamos a hacer. Y ahí es donde ya yo les propongo los temas fundamentales sobre los que debieran pivotar todas nuestras ideas. Cuando al Colegio Montserrat le plantearon el proyecto de Todos Creamos con Fernando Palacios, nos pareció extraordinario, no solamente para estos chicos, sino también como formación para los profesores, para poderlo llevar al resto de las clases. Que solo Basilio el Rey, padre de Segismundo, y Clotaldo el anciano... El Instituto Isabel la Católica es un centro público de enseñanza secundaria que tiene la suerte de tener un bachillerato de artes escénicas, música y danza. Y en este sentido, tener la suerte de meternos en un proyecto de estas características donde música, actuación, danza se combinan en un escenario monumental y con esta cantidad de recursos a nuestra disposición, para ellos es una experiencia única. El participar en este proyecto de Maese Caos pues era un reto nuevo, algo que a mí me entusiasmó desde el primer momento, porque yo tuve la suerte de ver el espectáculo del año pasado y me emocionó, especialmente porque estoy muy sensibilizado en ese mundo de la pedagogía. Aparte que Fernando nos ha propuesto retos que nunca habíamos hecho, pero que yo tenía un poco en cartera, que es el hecho de incorporar el movimiento, la danza, la participación más visual de la orquesta, no solamente esa seriedad rígida de una orquesta que toca totalmente inmóvil. Y aparte el haber estado interactuando de la orquesta, digamos, adulta o semiprofesional con estas orquestas infantiles y juveniles ha sido toda una experiencia. A través de este proyecto tienen la oportunidad de poder no solamente aprender y desarrollar esa parte de aprendizaje que les ofrece este proyecto en el que pueden trabajar muchísimas áreas de aprendizaje, pero sobre todo lo más importante es que pueden aplicar lo que ellos ya son. Mi participación en este proyecto se debe a una invitación del conservatorio para tomarlo como mi proyecto final de carrera. Y en este proyecto pues mi rol o mi función ha sido de coreógrafo principalmente, y luego pues al momento de transmitir el conocimiento o el trabajo a los chicos, pues ha sido también indagar un poco en el mundo de la pedagogía y en cómo se transmiten esos conocimientos y cómo compartes esa experiencia, ¿no?, con los chicos, que al final son los importantes, lo que importa del proyecto. 4 prado, 1, 2, 3, 4, 1, por fuera, 3, 4... Cuando me lo propusieron me pareció una idea grandiosa. O sea, me pareció emocionante, me pareció arriesgado, pero me daba ese gusanillo de que quería hacerlo, necesitaba estar ahí. El día que entramos por la puerta del Colegio Montserrat,
sentía mucha ilusión. No era el primer día del proyecto, sino que ya había habido reuniones previas con Fernando Palacios, con los coreógrafos, los tres, y bueno, eran muchas expectativas de a ver qué nos vamos a encontrar, y era una mañana de otoño fresca, así que todo estaba por empezar. A mí lo que más me llama la atención puede ser más lo de las poses, expresión corporal. A mí me gusta mucho eso, la verdad, la expresión corporal y tal. Aunque también me impresionó también mucho un día que hicimos como juegos con la voz. Hacíamos juegos con la voz y lo hacíamos y era como, pero ¿cómo hago yo este sonido? Si es la primera vez que lo hago en mi vida y no sé, entre todos hacíamos ahí sonidos súper guays y a mí me gustó muchísimo ese momento. Pues llevamos ya 2 talleres, llevamos 2 semanas trabajando con los 2 centros y vamos haciendo cosas similares en los 2, adecuándolos a cada una de las edades, ¿no? La primera, con el Colegio Montserrat, con los niños de estos 10 años, yo he trabajado la percusión corporal, que me parece fundamental para intentar mantener la pulsación, marcar bien el ritmo, tener sentido del pulso, para que después no nos encontremos con que no podemos seguir una música o que no somos capaces de tener un algo continuo que se repite. Además de esto, hemos estado trabajando cosas relacionadas con el canto, con la emisión de sonidos, con sonidos guturales, también algo relacionado con la dirección, para que vean el movimiento, lo que es la anacrusa, lo que es la llegada de un acontecimiento sonoro, si es legato, si es staccato, si es fortísimo, si no, si es piano. Es decir, esos movimientos que pueden complementar con lo que hagan los coreógrafos y que vienen muy bien para definir con nuestro cuerpo la música. Todos a la vez, por lo tanto hay que hacer un movimiento de staccato. Nos colocamos y... Legato. Fortísimo. Con los más pequeños lo que hacemos es primero un trabajo del propio cuerpo, de movilizar, de saber estar en el espacio, de estar atento y de luego ponerse a accionar. Con Isabel la Católica, como son mayores, desde el principio hacemos trabajo más grupal. A través de ese trabajo hacemos que busquen un movimiento individual a la vez que se conectan con los otros compañeros. Entonces, lo primero es darle un material para que ellos a partir de ahí vayan creando una idea, vayan sabiendo qué es lo que les gusta y lo que no les gusta, por dónde quieren enfocarlo. Entonces, en esos talleres les vamos dando ideas, les vamos haciendo un poco de improvisación que ellos puedan crear desde el espejo, les vamos dando su tiempo para que ellos también creen.
Yo he visto a los niños tan motivados y tan contentos de realizar el proyecto que eso te llega a ti como profesora, que las ganas que tienen ellos te las transmiten a ti, no solo para hacer cosas relativas al proyecto, sino en la clase, en dar tus clases, como les ves tan contentos, tan atentos, que se te pega lo que te muestran ellos. Ahora lo difícil es no hablar, es no decir hola. Estar quietos porque nos movíamos mucho y hablábamos mucho y me ha costado mucho no hablar. Se han dado cuenta el que no era capaz de estarse en silencio, estarlo, el que no podía dejar de fastidiar al de al lado, ha sabido vencerlo. Todo eso es impagable. Esta actividad, desde el punto de vista de la convivencia, de la unión del grupo, creo que ha sido interesante, porque son muchas las horas que han estado juntos y esto ha contribuido, yo creo, a un acercamiento, a una compenetración y a favorecer la convivencia. Una frase que hemos oído mucho de los profesores este año en el proyecto es que los alumnos han perdido clases de otras materias, pero que han aprendido en el fondo mucho más. Maese Caos nos puede dar pie para hablar de lo que es el orden y el caos en la música, algo que es fundamental, y en el terreno de la organización de las ideas y de la composición es importante ver dónde encontrar órdenes en los caos y caos en los órdenes. Para mí Maese Caos es un personaje en principio maléfico que puede parecer malo y puede parecer que quiere robarle las ideas a los demás y intenta robarle las sombras a los elementos, pero entre todos los personajes que participan en este proyecto intentan sacar el lado positivo, intentan que la gente vea que en realidad es bueno y que todos tenemos una parte buena. Uda es sorprendente, lo primero. Es una chica que nunca ha bailado, pero tiene un cuerpo muy plástico. Y lo más sorprendente de Uda es la rapidez con la que se apropia de su discurso, cómo lo transforma y cómo te propone una nueva solución a algo que tú has planteado desde otra visión. Por otra parte, otro de los temas que proponía era el de las colecciones, dado que me interesa mucho ver cómo todos, cuando he ido preguntando a los niños y jóvenes, todos de alguna manera coleccionan algo, ¿no? Y por otro lado, los elementos de la naturaleza, el agua, el fuego, la tierra, el aire, cómo todo esto pudieran chocar y de ese choque pudiera salir alguna idea nueva para, a partir de ella, empezar a organizar el espectáculo. El proyecto se ha basado en una serie de ideas sugerentes de Fernando Palacios muy abiertas, yo creo que eso es un éxito, y a partir de ahí pues ha sido una lluvia de ideas, se formaron varios grupos, cada grupo al final dio una idea, como las ideas eran interesantes y podían funcionar unas junto a otras, al final como que cada idea se refirió a un acto y ha sido absolutamente ideas suyas, vamos, claramente. Yo lo único que he hecho ha sido ordenarlas un poco y luego pues Fernando las ha ido encajando con la coreografía, con la música y con todo, pero ellos se sentían muy partícipes y muy creadores del evento. Luego propongo una serie de materiales para que también nos vaya informando sobre qué materiales sonoros podemos utilizar, qué instrumentos podemos construir, etc. Todo este tipo de cosas, haciendo una especie de gran catálogo de donde poder seleccionar cosas para ir ordenando, porque partir de cero es imposible en un espectáculo así. Con latas de tomate o más cosas, poníamos cuerdas en ellas y al chocarlas con algo sonaban. Luego también con una lata muy grande poníamos un globo y al tocarlo sonaba y retumbaba. Y luego cogimos con unas macetas, la pusimos en cuerda, unas más grandes y otras más pequeñas, y al tocarlas sonaban notas. Por otra parte, yo les proponía para la música vocal piezas, ideas sonoras de compositores de la vanguardia
que pudieran excitarnos también nuestra imaginación. Así, por ejemplo, Steam Moon de Stockhausen o las piezas de Lachenmann, que son todas a base de soniditos, de ruiditos, etc. Y que esto podría venir bien para sacarnos con la voz distintas posibilidades. La harán ellos en boca, percusión. La idea es que había un corazón. Tenía que ser un corazón porque es lo primero que late. Si el corazón no late, no hay vida. Eso fue parte importante para la confección del primer acto, que todo se basa en un movimiento, una especie de construcción de gran latido, de comienzo casi como de Big Bang del mundo, en el que un grupo coral, vamos a decir, o por lo menos vocal, empiezan organizando los ritmos que después son coreografiados. ¡Vamos ya! El proyecto es interesante por dos motivos. Uno, porque tienen unas personas competentes que les están dirigiendo y que les están proporcionando ideas de partida. Y otro, porque ellos han tenido la oportunidad, están teniendo la oportunidad de crear a todos los niveles, de crear un guión, de crear unas imágenes, de ayudar a crear una coreografía, por supuesto siempre con la guía de los expertos. Y en este sentido es un proyecto integrador de muchas cosas. También el trabajo es doble, es recibir y a la vez aportar. Con los niños lo que estuvimos haciendo es, con el instrumental didáctico, ir trabajando posibilidades que se les ocurría, les proponía distinto tipo de efectos y de ahí, de todo aquel trabajo que hicimos entre todos, surgió una partitura que resultó ser la del segundo acto. Algunas personas tocábamos los xilófonos, los panderos y luego 2 o 3 los platillos. Ha habido momentos de tensión, ha habido momentos de dificultades, ha habido momentos de mucho ánimo, ¿no? Nunca, creo que nadie, nunca ha querido tirar la toalla. Todo el mundo ha tenido muy claro, los niños, los profes, todo el mundo ha tenido muy claro que merecía la pena este proyecto y que era una gran oportunidad. La parte instrumental se ha compuesto sobre la marcha. Empezó Fernando con una orquesta grande, una orquesta Orff, con todos los alumnos de cuarto C tocando, y a partir de ahí se ha ido seleccionando qué alumnos funcionaban mejor tocando, qué alumnos estaban mejor bailando. Luego, una vez que se tocaba, cuando ya se había elegido la orquesta de instrumentos, se ha elegido qué tipo de cosas funcionan mejor, con qué materiales trabajar. Empezábamos trabajando con un tipo de baquetas y al final se sustituye por lijas. Entonces, la evolución es enorme porque se partía de una idea y de una idea se hace todo un espectáculo en todos estos meses. En el acto 2 decidimos trabajar ciertas herramientas de la danza
que ya veníamos aplicando con los chicos en los talleres, ¿no? Y la idea era buscar a través de improvisaciones guiadas con ellos las acciones que iban a realizar durante el acto. Cuando representaba el agua tenía que pasar por encima de unas chicas haciendo la croqueta. Una de las premisas que teníamos nosotros clarísimos era que tenía que ser un movimiento muy espacial, donde esas acciones tenían que cubrir todo el espacio. Entonces, todo el colegio de Isabel, todo el resto de alumnos de Isabel, servían de alguna forma como una arquitectura efímera que se iba moviendo mientras estos dúos sucedían, representando aquella armonía de los elementos, ¿no? Yo sinceramente no me creía que realmente íbamos todos a crear tanto como nos está dando la oportunidad de decir crear, ¿no? Entonces esto quizás es lo más interesante que veo yo aquí, es que todos creamos. Imagínate que podemos empezar a incorporar. Sí, sí. Muy bien con la púa. Manejéis púa, ¿no? Sí, sí. Sí, pero está muy bien este sonido que todavía que no es que se ve. Bájate, así, eso, un poco machacado. El grupo de Isabel la Católica, pues ya había varios chicos que tocaban instrumentos y creamos un pequeño octeto con guitarras, violines, piano, etc. Entonces estuve trabajando con ellos, pues improvisaciones de dónde podrían salir sonoridades que a ellos les interesaban y de ahí pasamos a hacer ya de resultado de todo aquello y ordenándolo, yo fui confeccionando unas partituras gráficas que después ya ellos iban tocando. Por lo tanto, íbamos perfilando, seleccionando, aquilatando para que aquello cada vez fuera sonando más personal, más cercano a ellos y mejor. Y esto es parte de ese tercer acto. A ver, prueba. Yo subo, vosotros bajáis. Bueno, este proyecto es, digamos que, esperanzador para todos los grupos que vienen detrás, ¿no? Porque incluso los otros cursos que han trabajado menos, pues tenían ese gusanillo de decir, bueno, nosotros queremos hacer eso también en el próximo curso, ¿no? Una parte muy interesante del cuarto acto es la entrada de la orquesta. Lo que tocan en ese momento es improvisado y es un sonido que parte a raíz del movimiento. Para llegar a ese movimiento hemos trabajado el movimiento de la columna, del centro y a partir de ahí cómo ese movimiento se extiende al resto del cuerpo.
Entonces es algo como bidireccional, porque del movimiento sale el sonido y también les invitábamos a que ese sonido lo dejaran existir y lo volvieran a reinterpretar. Nos habían contado un poco que había que moverse, un poco bailar, pero claro, no te lo crees hasta que empiezas a ensayar, ¿no? Y que te tienes que mover y intentar probar cómo te tienes que mover así es difícil, porque estamos sentados normalmente, tocamos, solo movemos los brazos, los dedos, pero nada más, ¿no? Vimos el sentido que tenía y aunque costó, nos empezamos a mover y yo creo que la orquesta y todo ha aprendido mucho. Cuando aparece la orquesta hay una interferencia entre orquesta y grupo en el que unos se van contestando e incluso interrumpiendo, uno se va pasando al otro, de tal manera que hay una alternancia entre orquesta y grupo instrumental que creo yo que a ellos les gustó mucho hacerlo de esta manera y que en el espectáculo creo yo que funciona muy bien. Proyectos como este demuestran hasta qué punto la música puede ayudar en general a tanto niños como jóvenes como a todas las edades, pero en la edad de educación infantil y en el instituto es realmente poderoso lo que la música puede hacer para que estos niños y jóvenes no solamente vayan mejor en el colegio, sino que aprendan mucho más a convivir, a relacionarse con los demás. Siempre es milagroso el efecto de la música en la vida en general y en el mundo de la enseñanza sobre todo. Y aquí es donde está lo más bello de este movimiento, que es cuando aparece el color en la escena. Durante la escena los chicos van quitándose una segunda camiseta y aparece todo ese trabajo artístico que han hecho en sus camisetas y vemos todo ese despliegue de color durante el final del acto. La orquesta, con su Händel, con su Haydn, con su Jean-Ferry Ravel, con su Marais Marais, fueron ocupando el cuarto y quinto acto para terminar con un himno que sacamos de un famoso himno de Gustav Holst que utiliza en su obra Los planetas y que un chico le puso letra y a partir de ahí fuimos poco a poco cantando ese himno, vieron cómo se tocaba e incluso el grupo musical de Isabel la Católica hicieron un contrahimno, un antihimno que es tocarlo al revés, con lo cual resultó una pieza preciosa que ellos mismos acompañaban y que es la conclusión del espectáculo. El himno se trabaja a lo largo de todo el año,
tiene una letra que conocen todos y entonces nos toca darle movimiento a ese himno y coreografiarlo. La propuesta generalizada de los alumnos es de estar juntos y este era el momento final. Todos tienen que aportar su granito de arena y cada uno también según sus posibilidades y según sus capacidades para sacar adelante el trabajo. Tiene que tener valor per se el trabajar en los talleres, en los institutos, en los colegios, pero si realmente no se hiciera una representación final con el producto que resulta del trabajo de ellos, con los coreógrafos y con el compositor, no tendrían las sensaciones que al final tienen. Creo, quizá porque siempre recuerdas lo último, ¿no? Pero creo que la emoción que yo sentí en ese momento de haber concluido un proyecto con la calidad que se concluyó, pues fue uno de los momentos más emocionantes de mi carrera profesional. Como bien dice el proyecto, Maese Caos, lo que ha hecho es justo al contrario, ha creado un orden y un buen hacer de los niños. Y al final todo esto concluye en una desorganización de todo, esa vuelta a un inicio que se hace, donde al final, en vez de sonar aquel latido inicial, lo que suena es ese himno al revés, que da una sensación metafórica de todo lo que queríamos expresar sobre el caos, el orden, las colecciones y los elementos. Por lo tanto, es un combinado entre música que se canta, que se susurra, música que se toca digamos, de una manera tradicional, pero también de unas formas distintas, con instrumental didáctico utilizado a veces de una manera, digamos, convencional y otras de una manera bastante poco normal, y concluyendo todo en una especie de magma musical que es la esencia de un espectáculo de estos en los que intervienen todos los elementos de la música. El proyecto pedagógico Todos Creamos, además de estar enfocado en la creatividad, el desarrollo de la empatía y el trabajo en equipo en el aula, también constituye una experiencia reveladora para todos los alumnos que participan en el mundo de la música y de las artes escénicas. Creo que el resultado es un espectáculo complejo, de un alto nivel de abstracción, y creo que es un espectáculo original. La participación de la Orquesta Juventas, echando el resto, es fundamental, no solamente tocando, sino también dramatizando lo que tocan, los niños y adolescentes trabajando como auténticos profesionales, y creo que es un proyecto necesario porque se realiza con los elementos puros de la educación.
A través de este proyecto tienen la oportunidad de poder no solamente aprender y desarrollar esa parte de aprendizaje que les ofrece este proyecto en el que pueden trabajar muchísimas áreas de aprendizaje, pero sobre todo lo más importante es que pueden aplicar lo que ellos ya son. Mi participación en este proyecto se debe a una invitación del conservatorio para tomarlo como mi proyecto final de carrera. Y en este proyecto pues mi rol o mi función ha sido de coreógrafo principalmente, y luego pues al momento de transmitir el conocimiento o el trabajo a los chicos, pues ha sido también indagar un poco en el mundo de la pedagogía y en cómo se transmiten esos conocimientos y cómo compartes esa experiencia, ¿no?, con los chicos, que al final son los importantes, lo que importa del proyecto. 4 atrás, 1, 2, 3, 4, 1, por fuera, 3, 4. El equipo de coreógrafos, músicos, colegios, organizadores y tal, nos reunimos para ver qué es lo que vamos a hacer. Y ahí es donde ya yo les propongo los temas fundamentales sobre los que debieran pivotar todas nuestras ideas. Cuando al Colegio Montserrat le plantearon el proyecto de Todos Creamos con Fernando Palacios, nos pareció extraordinario, no solamente para estos chicos, sino también como formación para los profesores, para poderlo llevar al resto de las clases. Que solo Basilio el Rey, padre de Segismundo, y Clotaldo el anciano... El Instituto Isabel la Católica es un centro público de enseñanza secundaria que tiene la suerte de tener un bachillerato de artes escénicas, música y danza. Y en este sentido, tener la suerte de meternos en un proyecto de estas características, donde música, actuación, danza se combinan en un escenario monumental. De Fernando Palacios, que ya colaboró el año pasado como compositor residente, pero este año hemos querido darle una vuelta de tuerca más al proyecto y le propusimos ser coordinador artístico. ¿Qué ha cambiado esto? Bueno, él ha sido este año un catalizador de todas las propuestas y ha dado apoyo a los creadores sin tener la tarea de dar forma final a la obra con una composición musical suya. Esto ha dado lugar a que haya un espacio creativo mucho más amplio para todos los alumnos y profesores, pero a la vez también a que el desafío fuera aún mayor. En un principio había mucha incertidumbre en todos los alumnos, pero poco a poco, a medida que se ha ido desarrollando el proyecto, se han implicado mucho y su motivación ha sido altísima. Todo comienza con una primera reunión en la que ya todo... Y con esta cantidad de recursos a nuestra disposición, para ellos es una experiencia única. El participar en este proyecto de Maese Caos pues era un reto nuevo, algo que a mí me entusiasmó desde el primer momento, porque yo tuve la suerte de ver el espectáculo del año pasado y me emocionó, especialmente porque estoy muy sensibilizado en ese mundo de la pedagogía. Aparte que Fernando nos ha propuesto retos que nunca habíamos hecho, pero que yo tenía un poco en cartera, que es el hecho de incorporar el movimiento, la danza, la participación más visual de la orquesta, no solamente esa seriedad rígida de una orquesta que toca totalmente inmóvil. Y aparte que el haber estado interactuando de la orquesta, digamos, adulta o semiprofesional con estas orquestas infantiles y juveniles ha sido toda una experiencia.
Nos encontramos ya en la 4ª edición del proyecto Todos Creamos. En esta edición hemos vuelto a contar con la participación